Hola, buenos días. Eh, ¿Se me escucha bien, Carla? Vale, muy bien, pues buenos días a todos. Gracias por estar aquí, sobre todo gracias a Ingada por invitarme a daros esta charla y a comentar un poco pues unas cuestiones de certeza que tenemos todos en común, ya que, bueno, no sé si Carla me presentó, pero yo soy Esther López Carvajal, soy la presidenta de la Asociación Gallega de Dislexia y además tengo dos hijos con dislexia que además también tienen TDAH. Bien, yo soy además médico de familia, con lo cual mi relación con todos estos procesos y las intervenciones y sobre todo en el TDAH, el tratamiento farmacológico y todo eso, bueno, pues estoy al día de todo lo que podáis, lo que queráis preguntarme, ¿vale? Vamos a empezar ya entonces. Y vamos a hablar un poquito de todo esto, ¿vale? Vamos a intentar haceros entender cómo se sienten los niños, sobre todo, que es lo más importante. Yo creo que desde el punto de vista de Ingada y desde el punto de vista de Agadix, lo más importante para nosotros son los niños, ¿no? Cómo se sienten, cómo podemos hacer para ayudarles y cómo intervenir con ellos, no solo en casa, sino también en el colegio, saber lo que tenemos que hacer. Vamos a hablar para ello también, para haceros comprender un poquito lo importante que es todo esto, no solamente la dislexia, sino también el TDAH y otros problemas de aprendizaje y su relación con el fracaso escolar que existe en España y en otros países, un marco conceptual, comorbilidades, identificación de la dislexia y del trastorno por déficit de atención, a quién corresponde cada uno de los trastornos, la intervención no solo en el colegio, sino también lo que podemos hacer en casa como padres y orientaciones que os voy a dar, ¿vale? Si tenéis alguna duda mientras voy hablando, estoy viendo el chat, podéis preguntarme que intentaré responder las preguntas y las dudas que tengáis. De cualquier forma, al final de la charla podremos también dejar un espacio para preguntas y participación, ¿vale? Bueno, el objetivo que tengo yo con las charlas que suelo dar, yo suelo dar charlas para familias y suelo dar charlas también para profesores, ¿no? Y siempre intento empezar la charla diciéndoos mi objetivo principal, ¿no? Que es que aprendamos a ver las cosas de otra manera diferente a la que vemos, ¿no? En el caso de los docentes, pues porque no están implicados emocionalmente con los niños y porque tienen 20 o 25 niños en un aula. Y en el caso de los padres, porque en muchísimas ocasiones nuestras emociones y nuestro corazón se anticipa o se pone por delante de otras cosas que también son necesarias. Bien, ¿cuántas veces habremos oído o habremos dicho estas cosas? Habremos oído o algún profesor se lo ha dicho a nuestros hijos o nosotros mismos se lo habremos dicho a nuestros hijos, sobre todo antes de conocer que un hijo nuestro tiene un trastorno determinado, como puede ser la dislexia o como puede ser el TDAH. Os digo mi caso personal. Yo tengo dos hijos, uno de 14 años y uno de 12 años. El primero en diagnosticarse fue el de 14 años, en tercero de primaria, repitiendo tercero de primaria. Se le hizo repetir tercero sin saber muy bien lo que le pasaba. Bueno, y creo que todas estas cosas que veis aquí, que es un vago, que no se concentraba lo suficiente, que tiene que repetir curso, que vuelve a suspender, esto, por ejemplo, que yo sí que le podía decir, si no apruebas el examen no iremos al cine, no ves la televisión, le decía que tenía que concentrarse, que tenía que esforzarse. Esto lo cometemos todo, no solamente los docentes, lo cometemos también los padres, ¿vale? Una vez que entendemos cuál es la dificultad que tiene y una vez que entendemos cuál es el trastorno que tiene y cómo funciona su cerebro, todas estas cosas son más entendibles y tenemos que evitar en la medida de lo posible hacer este tipo de afirmaciones por el bien del niño. Vale, os voy a enseñar 3 diapositivas sobre unos dibujos de un niño con dislexia de Sevilla.
la Asociación de Sevilla de Dislexia colabora con Agadís y con 16 asociaciones más de España en una plataforma que se llama Plataforma Dislexia, y nos han pasado estas fotografías, estos dibujos que a mí me han llamado mucho la atención y se lo pongo siempre a los profesores. Esto es un niño de 7, 8 años, creo que tiene este niño. Pues ya veis lo que pone aquí, ¿no? En el primer dibujo, en el de la izquierda, pone animarle mucho, pero para que no se hunda. Ja, 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 ¿veis? Las letras en espejo, típica de la dislexia, el niño cayendo en un pozo en el que está solo y en algún momento del camino pierde el corazón. Es un dibujo muy significativo y para los que somos padres es también muy emotivo, ¿no? Porque entendemos perfectamente cómo se pueden sentir nuestros hijos. En este de la derecha nos dice, ojalá se quemase o se inundase el cole. Hay que tener en cuenta que un niño de 7 o 6 años o de 8 años que no quiere ir al colegio, que lo pase mal o que lo odie, hay que pensar que ocurre algo, ¿vale? No tiene por qué ser un trastorno de aprendizaje, pero sí cualquier otro tipo de problema. Es algo que nos debe llamar la atención. En este otro dibujo, hola, el inglés es lo peor de lo peor. Muchos padres me entenderéis con esto de lo del inglés. Yo odio las mates, pero el inglés es lo peor de lo peor, como 40 cuchillos clavados en el corazón. Aquí en el otro dibujo de la agenda, ya no puedo más. Aquí nos pone que no ha tenido ninguna pesadilla hoy y lo celebra como si fuera algo extraño en él, no tener pesadillas. En el de la derecha es un dibujo cortándose el cuello, ¿no? Y sangrando y diciendo que el resumen llegaba, como si hubiera estudiado mucho más de lo que le correspondía, probablemente porque no ha anotado en la agenda la forma correcta. Bueno, en fin, bastantes emotivos los dibujos. Luego me comentaréis qué os parecen, ¿no? Vale, en relación al fracaso escolar, hay 3 puntos importantes que me gustaría hablar. El primero es que España es uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de fracaso escolar prematuro, casi un 18%, a pesar de que invierte más que la media en relación a otros países europeos por alumno. Es el segundo país. Este esquema, tabla que os pongo a la izquierda, es del año 2018, no he encontrado una más reciente. Lo único que ha cambiado es que Malta ahora es el primer país, pero nosotros seguimos siendo el segundo. Esto quiere decir una tasa de abandono escolar del 18%, que los chavales entre 18 y 24 años abandonan de forma prematura los estudios, habiendo completado como mucho la etapa secundaria obligatoria de la secundaria, que es cuarto de la ESO, ¿no? Y esta tasa se sitúa muy por encima de, como veis aquí en el dibujo de la izquierda, del 10,6% de la media europea. Aquí en este dibujo, en este esquema, podéis ver, sacado de Eurostat, que los dibujos con más oscuros, de marrón más oscuro, son los que menos fracaso escolar tienen. Y los países más claros son los que más fracaso escolar tienen. Veis que España tiene unas partes más oscuras que otras, pero aún así la media de España está en un 17,5% todavía. Vale, en el 2010 la Unión Europea marcó como objetivo para el 2020 no superar una tasa de abandono escolar por encima del 10% de los alumnos entre 18 y 24 años. Como veis en la gráfica, como España partía de una pésima posición, un poco más de un 31%, pactó un objetivo peor, el del 15%, porque se suponía que no se iba a llegar a ese 10%. Vale, entonces el objetivo que se ha creado para España y para otros países también, efectivamente, es de un 15%. Como veis, estamos en un 17,5% en el 2020 y ya estamos en el 2021. No se ha conseguido.
Hay diferencias entre comunidades, ¿vale? Aquí, como veis en la gráfica, la peor es Melilla, las comunidades del sur de España, y las mejores son las comunidades del norte de España. La comunidad que más se acerca a la media europea es el País Vasco, que tiene un 10% más o menos de fracaso escolar, y ahora han sacado unas nuevas cifras la Consellería y dicen que en Galicia ya estamos en un 12%. Es una buena noticia, aún así falta mucho por hacer. Vale, una de las causas que más contribuyen al abandono escolar son los problemas de aprendizaje, y entre ellos la dislexia y el TDAH son las más frecuentes. Siendo conservadores en relación a la dislexia, en España los estudios apuntan que 6 de cada 100 niños tienen dislexia. La Asociación Internacional de Dislexia eleva la tasa hasta un 15% del alumnado, ¿no?, de la población. ¿Cuál puede ser esta diferencia? El 6% que tenemos en España y el 15% que ocurre en otros países europeos. Pues la diferencia, lo más probable es que tenga relación con el tipo de idioma, de la lengua que tenemos. En España el castellano es una lengua muy transparente. Entonces, no quiere decir que haya menos dislexia que en Europa, pero sí que es menos evidente, ¿vale? En países con idiomas más opacos, como puede ser el inglés, en Inglaterra, Estados Unidos, Australia, la dislexia es mayor porque es más evidente a nivel escolar, ¿de acuerdo? El TDAH, por otra parte, es un trastorno crónico también, con una prevalencia aproximada de un 5,6% de la población infantil y de un 4% en los adultos. Ambos trastornos no se limitan a la edad pediátrica ni al ámbito académico, sino que van a perdurar a lo largo de toda la vida. Con lo cual, dependiendo en qué trabajo tengan nuestros hijos, va a notarse más esta dificultad que tienen. ¿De acuerdo? Evidentemente, los problemas de aprendizaje no son las únicas causas del fracaso escolar, ¿no? Fallos en el sistema educativo también es una causa, socioeconómicas también es otra causa. Pues, por ejemplo, un niño que esté en un ambiente desfavorecido, en una familia que no tenga recursos, en una familia, pues, por ejemplo, de etnia gitana. Las dificultades que va a tener este niño con este ambiente sociofamiliar o esta falta de apoyo económico que pueden tener sus familias va a agravar sus dificultades. Y otras causas pueden ser también otras causas que se llaman ambientales, como el bullying, la falta de motivación, etc. Vale, vamos a empezar a definir. Tanto la dislexia como el TDAH son trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son trastornos codificados en un manual estadístico de trastornos de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es el DSM-5. Este manual lo que nos habla es de trastornos mentales. Ya sé que cuesta un poco hablar de enfermedad mental o de trastorno mental, pero es así como viene codificado y es algo que tenemos que asumir. Efectivamente, ni el TDAH ni la dislexia son enfermedades como tal, como las que imaginamos, pero sí son trastornos que evitan que el niño funcione a nivel académico de la forma correcta, ¿no? Y más aún fuera del nivel académico, en el caso también del TDAH. Entonces, estos trastornos del neurodesarrollo son alteraciones en el desarrollo de funciones vinculadas al sistema nervioso central. Se produce una afectación en la habilidad para recibir la información, procesarla, almacenarla y responder a la información que llega tanto del exterior como del interior del organismo. Todos se inician durante el desarrollo fetal y se evidencian en los primeros años de la infancia con un curso evolutivo más o menos estable. Se expresan de forma diferente en las diversas etapas de crecimiento. Efectivamente, no es lo mismo un niño con TDAH con 4 o 5 años que un niño con TDAH no diagnosticado o sin saber lo que le pasa con 14 años. Con 3 o 4 años a lo mejor no nos damos cuenta de una hiperactividad, de una falta de concentración, pero con 14 años sí que nos llama la atención. Lo mismo nos ocurre con la dislexia.
La expresividad del problema está modulada por el entorno. También es algo lógico que un niño con dislexia, con TDAH o con ambos procesos, que esté en una familia que tenga medios económicos, que de un nivel cultural medio alto, que se preocupe por ellos, que tenga un tipo de trabajo que haga posible la ayuda a los niños, que tenga unos profesores implicados en el proceso, pues que la expresividad de este problema sea diferente en ese niño que en un niño de un ambiente desfavorecido, que si no estudias pues no pasa nada, si no vales para estudiar te vas a trabajar a otra cosa, o tú no vales para nada y ya te dedicarás a lo que puedas dedicarte, ¿no? Entonces los diferentes síntomas tanto de la dislexia como del TDAH son diferentes en un ambiente y en otro. Vale, la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo es esta. Estos son los 5 grupos principales: discapacidad intelectual, 6 grupos, perdón, trastorno específico del aprendizaje, ahí entraría la dislexia y la disortografía y la discalculia, el trastorno por déficit de atención y o hiperactividad, los trastornos de la comunicación, los del espectro autista y los trastornos motores. Bien, ¿qué es la dislexia? Bien, la dislexia es una dificultad específica del aprendizaje, de la lectura y de la escritura. Tiene una base neurobiológica. Luego hablaremos de las bases neurobiológicas, de lo que le ocurre en el cerebro a estos niños. Tiene un componente genético importante, tan importante que si tenemos un padre de un alumno que tenga dislexia, aumenta en 7 o 8%, 8 veces la posibilidad de que el niño tenga dislexia. Esto es, si un 10% de la población tiene dislexia y su padre tiene dislexia, este niño tiene un 70% de posibilidades de tenerla. Con lo cual eso ya es un signo de alarma, ¿de acuerdo? Para algo que tenemos ahí para que nos llame la atención. A los profesores le digo lo mismo, ¿vale? ¿A qué afecta la dislexia? Afecta de forma persistente, esto también es importante porque es persistente, le va a acompañar a lo largo de la vida. Aunque nosotros le demos herramientas para superarlo, que es algo que se puede superar, los niños pueden estudiar, pueden hacer carreras universitarias o todo lo que a ellos les guste, es algo persistente que le va a acompañar toda la vida. Y el niño tiene que saber lo que va a ocurrir esto. Y afecta, por lo tanto, de forma persistente a la decodificación fonológica, esto es, a la decodificación, a que ellos sepan que un grafema corresponde con un fonema, y esto es lo que implica que lean de forma inexacta, y también afecta al reconocimiento de palabras, o sea, a la fluidez y a la velocidad con la que el niño lee. Como no reconoce la palabra, lo lee de forma lenta y de forma poco fluida. Cuando nosotros leemos, cuando un normolector lee algo, muchas veces no es necesario leer toda la palabra. Nosotros tenemos como una biblioteca de imágenes en el área occipital de nuestro cerebro, y en cuanto leemos las primeras sílabas de la palabra o las primeras letras de la palabra, ya sabemos lo que sigue. Esto no le ocurre a los disléxicos, o le ocurre de una forma mucho más lenta. Estas dos cosas tan importantes en la dislexia, la decodificación y el reconocimiento de palabras, estas dos alteraciones que tienen estos niños, pueden afectar a la comprensión con la que leen, ¿de acuerdo? No siempre tiene por qué estar afectada, pero es posible que esté afectada, interfiriendo, por lo tanto, en el rendimiento académico. En el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, volvemos lo mismo, es un trastorno crónico o persistente. Lo que ocurre en el TDAH es que la conexión neuronal en determinadas áreas cerebrales no funciona de forma correcta, y existen áreas cerebrales menos activas que en la población general que no tiene TDAH. Los procesos alterados en un niño con TDAH o un adulto con TDAH corresponden a la función ejecutiva, los que nos permiten mantener la atención ante un estímulo, los que nos permiten planificar y organizar una tarea, los que nos permiten reflexionar sobre las consecuencias de las acciones que estamos haciendo, y los que nos permiten inhibir la primera respuesta automática cambiándola por otra más apropiada. Los padres que estéis aquí, que tengáis un hijo con TDAH, entenderéis perfectamente
esto que os estoy contando. Hay 3 rasgos fundamentales presentes en mayor o menor medida en un niño con trastorno por déficit de atención y o hiperactividad. El déficit de atención, la impulsividad y la hiperactividad. Su forma de presentación puede ser de 3 maneras: de predominio inatento, que es lo más frecuente, de predominio hiperactivo e impulsivo y de presentación combinada. En el caso de mis hijos, el mayor es de predominio inatento y el más pequeño es de predominio combinado. Bien, antes de hablar de lo que ocurre en el cerebro de un niño con dislexia y un niño con TDAH, me gustaría enseñaros los diferentes lóbulos cerebrales, las funciones que tienen, ¿vale? Y los lóbulos cerebrales tienen diferentes funciones dependiendo de cuál sea, ¿vale? Tenemos el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal es el encargado de la parte motora y sensorial, de la temperatura, del dolor y funciones relacionadas con el movimiento, la orientación y el cálculo. El lóbulo parietal, perdón, que me estoy confundiendo. El lóbulo frontal es el encargado de la planificación, de capacidades del pensamiento, de las decisiones, la abstracción y la expresión lingüística, el área de Broca. Justamente aquí en el área de Broca es uno de los problemas que hay en la dislexia, y el lóbulo frontal en el TDAH. El lóbulo occipital, que está ubicado en la parte posterior del cerebro y es el encargado de la percepción visual y de la interpretación, y el lóbulo temporal, que tiene relación con la memoria y con la audición y con la comprensión del lenguaje, que es el área de Wernicke. Vale. En el lado izquierdo de esta diapositiva tenemos las 3 áreas relacionadas con la dislexia, que es el área de Broca, que está ahí en un color verdoso, el área de Wernicke en un color verde más oscuro y el lóbulo occipital. En el TDAH las alteraciones están en todas estas áreas que os pongo aquí en estos esquemas. ¿Vale? Lo que tenemos que tener claro también es que no solamente es el área afectada, sino que también es la conexión entre las neuronas lo que está afectado. Por eso es tan importante y por eso es tan difícil a veces también el diagnóstico de estos niños, porque tienen síntomas muy diversos y no lo que se dice de que no hay 2 disléxicos y 2 TDAH es cierto. Mis 2 hijos, su dislexia es diferente cómo se comportan, es diferente cómo tienen que estudiar, es diferente lo que le ayuda y lo que no le ayuda. Y en el caso del TDAH también es diferente porque, bueno, uno es más hiperactivo y el otro es más de predominio inatento. Bueno, la comorbilidad. Cuando hablamos de comorbilidad, hacemos referencias a trastornos que conviven o se encuentran asociados a otro más general. La comorbilidad en el TDAH y en la dislexia es una condición muy frecuente. Es importante diferenciarlo de síntomas o rasgos de cada una de ellas. ¿Qué quiero decir con esto? En la dislexia es frecuente porque el niño no logra captar la atención a nivel del lenguaje escrito que esté inatento, ¿vale? Entonces se puede confundir la inatención con un trastorno por déficit de atención, y en el TDAH, por el hecho de no poder concentrarse y no poder tener atención focalizada, puede que le cueste también más leer. Por eso es importante diferenciar que tenga un TDAH aunque tenga problemas de lectura y que tenga una dislexia aunque tenga problemas de concentración y de atención, o bien que exista en el mismo niño los 2 trastornos, que tenga por un lado dislexia y que tenga también por otro TDAH. ¿Vale? Lo más importante en ambos trastornos es la detección lo más precoz posible, ¿vale? Porque una mala intervención o un diagnóstico más tardío pueden aumentar el riesgo de desarrollar problemas emocionales, de motivación o más problemas a lo largo del tiempo, ¿vale? Hay un estudio que muestra que los niños con TDAH muestran patología psiquiátrica asociada en muchas ocasiones. ¿Vale? Las comorbilidades de la dislexia. En la dislexia los estados más comórbidos que hay son estos 5 que os muestro aquí. El primero con diferencia es el TDAH. Casi 1/3 de los niños con dislexia tienen TDAH y al contrario.
Los trastornos de la escritura, como es la disgrafía, que es un problema a la hora de la escritura, no tanto de las faltas, sino de la grafía del niño, ¿no? Son niños que tienen una caligrafía pésima. La disortografía, que es la imposibilidad de aprenderse las normas ortográficas. Los trastornos del cálculo, la discalculia. El trastorno de la coordinación, como es la dispraxia, son niños que son torpes, que pueden ser torpes no solo en la motricidad fina, sino también en la motricidad más gruesa. Y también los trastornos emocionales y o conductuales secundarios, en la mayor parte de las ocasiones, a una identificación tardía y a una intervención incorrecta. En cambio, las comorbilidades del TDAH, bueno, veréis que hay muchas que son similares. La más frecuente son los trastornos disruptivos, el abuso de sustancias tóxicas en la adolescencia, los trastornos de lectura, los del cálculo, de la coordinación, también los trastornos emocionales y o conductuales y otros trastornos del neurodesarrollo. Tiene más comorbilidades el TDAH. Bien, ¿qué es lo que ocurre con estos niños? En principio, siendo la dislexia y el TDAH un problema únicamente a nivel del aprendizaje, acaban por crear personalidades características. O bien nos encontramos con niños que sean muy inhibidos o retraídos, o bien nos encontramos con niños en el otro lado con conductas disruptivas. Tanto la inhibición o el retraimiento como la conducta disruptiva habría que estudiar lo que le pasa, si no lo sabemos ya, ¿vale? Y ayudarle. Es importante la identificación precoz. ¿Por qué? Porque frecuentemente las dificultades del aprendizaje pasan desapercibidas. A lo mejor no para el niño o no para los padres, pero sí en los centros educativos. Esperar cuando un profesor nos dice que un niño de 7 o 8 años le falta madurar, y esperar a que ese niño madure, esperar 1 año, esperar 2 a que ese niño madure, genera una desventaja con respecto a los compañeros de su misma edad. Luego, cuando hablemos de la intervención, veremos que no es necesario tener un diagnóstico para intervenir en el colegio con estos niños, ¿vale? Es prioritario observarlos y explorarlos desde el ingreso en los centros educativos. Para eso están los departamentos de orientación. Y los tutores, efectivamente, y los profesores de infantil y de primaria, tan importantes en este proceso. Una vez identificada el trastorno que padece el niño o que tiene el niño, es necesario asesorar tanto al profesorado como a la familia. Aquí tiene un papel primordial los departamentos de orientación. Las familias efectivamente podemos buscar ayuda en otros lados. Yo, en cuanto vi que el niño tenía dificultades, lo primero que hice fue llamar a Agadix, a la Asociación Gallega de Dislexia, y ellos me asesoraron en lo que podía hacer. Pero el profesorado también. Infelizmente, la carrera de magisterio no tiene ni una sola asignatura sobre problemas de aprendizaje. Tiene capítulos de determinadas asignaturas, pero no tiene ninguna asignatura específica de problemas de aprendizaje, ni de dislexia, ni de TDAH, ni de otros problemas. Con lo cual los profesores no están formados a nivel universitario para entender estas dificultades. Y además después tampoco hay la formación continua necesaria para aprender sobre ello, ¿no? Entonces, el departamento de orientación, que se supone que son psicopedagogos, pedagogos o psicólogos, sí que tienen que asesorar al profesorado sobre las medidas a adaptar en el aula, porque realmente es el profesorado el que debe adoptar estas medidas educativas. Estas medidas educativas, que se llaman, luego lo veremos, medidas ordinarias de atención a la diversidad, son compensaciones a las dificultades de los niños. Compensaciones, no son favores, no son cogerles de la mano y llevarlos, no, son compensaciones a las dificultades que tienen. Lo tenemos que tener claro como padres, y si hay algún profesor escuchándonos, efectivamente también. Bien, ¿qué nos debe llamar la atención? Si somos
docentes, porque normalmente los padres solemos entender antes lo que le pasa a los niños. ¿Por qué? Porque estudiamos con ellos, porque nos necesitan a su lado, porque no son capaces de hacer los deberes solos, porque con 7 y 8 años, yo, por ejemplo, en mi caso, estudiaba 3 y 4 horas con mi hijo con 7 años. Entonces los padres sí nos damos cuenta de que algo pasa, ¿no? Yo cuando iba a las tutorías, antes de tener el diagnóstico, yo les decía a la tutora, pero es que no lo entiendo, si el niño tiene un coeficiente de inteligencia normal dentro de la media, ni por qué motivo no es capaz de seguir, hacer el seguimiento de la clase igual que lo hacen sus compañeros. Y yo luego le decía, pero si yo cuando tenía 7 años estudiaba 10 minutos y estudiaba, ¿no? Entonces los padres solemos tener claro que algo ocurre, pero a los docentes lo que les debe llamar la atención es cuando el rendimiento escolar no corresponde a la edad cronológica o al potencial que el niño tiene, a pesar de tener experiencias de aprendizaje adecuadas en cualquiera de las áreas estas: expresión oral escrita, comprensión oral, cálculo, razonamiento matemático, funciones ejecutivas y otras, ¿vale? Si tiene experiencia de aprendizaje adecuado, si tiene una familia que le apoye, si el niño estudia las horas, no tiene por qué tener un rendimiento escolar menor al del esfuerzo que está teniendo, ¿no? Y esto lo deben tener en cuenta los centros educativos, los docentes. Vale, ¿qué nos puede llamar la atención antes del diagnóstico? ¿Qué indicadores de riesgo, ¿no? De un alumno que podrían dar lugar a ideas erróneas sobre el comportamiento? Por ejemplo, no le interesa leer ni escribir, ni nada que suponga un esfuerzo, lo evita. Por ese motivo le llamamos vago a ese niño. Las personas creen que el niño no se aplica, tienen que esforzarse más, nos dicen a los padres y le dicen al niño. Los docentes o padres que se animan a trabajar con él obtienen pobres resultados. Los padres que estáis aquí conmigo hoy, veréis que hoy le estáis explicando algo a vuestro hijo o a vuestra hija y mañana os dice que no le habéis explicado eso o que es la primera vez que le ocurre. Muestran una gran cantidad de intereses y hacen comentarios inteligentes, pero estos no se corresponden con los resultados académicos. O sea, estamos hablando, tanto en la dislexia como en el TDAH, que son niños que tienen una inteligencia normal, igual que cualquier otro niño. No tienen, algunos incluso pueden tener una inteligencia superior, pero esta inteligencia normal no tiene su resultado académico. Parece vago y hasta inmaduro, aunque tiene un coeficiente de inteligencia dentro de la media. Suele negar que tenga un problema. Está frustrado por sus bajos rendimientos y sobre las exigencias externas, exigencias por sus profesores, exigencias por sus padres, exigencias por sus propios compañeros que ellos ven que van mejor que ellos, ¿no? Muestran síntomas de depresión. No quiero ir al cole, estoy triste, lloro, me duele la barriga, no entiende lo que lee y esto le lleva a entretenerse en clase con facilidad, con conductas inadecuadas e incluso con conductas disruptivas. No entiende lo que lee y no se concentra, no atiende, ¿vale? Bueno, pues ahora que tenemos todas esas alertas y esas sospechas, ¿qué hacemos? Lo primero que hay que hacer es una evaluación psicopedagógica de diversas habilidades o aptitudes. La evaluación psicopedagógica es una evaluación que consiste en realizarle a los niños una serie de test psicopedagógicos que van a evaluar pues, la psicomotricidad, la cognición, la atención a la concentración, la memoria, el lenguaje, los aprendizajes instrumentales y el desarrollo socioemocional. Con esta evaluación psicopedagógica, el gabinete que lo realice o el orientador que lo debería realizar, debería llegar a una conclusión de lo que el niño tiene. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo intervenimos con estos niños? Pues la intervención tiene muchos contextos y si falla una, esto es como una mesa con patas.
La familia es una pata, el centro educativo es otro, el médico o el sistema sanitario otro, las asociaciones, los gabinetes externos que trabajan con los niños es otro, y si uno de ellos falla, si una pata se rompe, la mesa se cae. Pues la intervención es global, multidisciplinar, importante, la familia, el papel que tenemos la familia en la coordinación entre el colegio y los gabinetes es esencial. Y las familias podéis echar manos de las asociaciones para iros orientando. Solo cuando todo esto funciona como un engranaje completo, el niño sale adelante, ¿de acuerdo? Es importante especificar esto en el colegio cuando hablemos con ellos. Luego queréis hablar algo también de las tutorías, si queréis, una vez que termine la charla. Vale, es así nuestro sistema educativo. ¿Qué es lo que pensáis? El dibujo lo habréis visto en internet muchas veces, en Facebook, nosotros lo hemos compartido varias veces desde la asociación. Para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. Bien, parece ridículo, ¿no? Visto en este dibujo, pero realmente nuestro sistema educativo, en la mayor parte de las ocasiones, no digo en todas, porque efectivamente, evidentemente existen docentes muy implicados y muy empáticos con esta situación, pero a mí es algo que siempre me han dicho los profesores: ¿cómo le voy a hacer un examen diferente a tu hijo? ¿Qué van a decir los demás? A lo mejor le estoy haciendo un favor a tu hijo. No, pues yo le respondo que no es así. Si un niño tiene dificultades a la hora de leer, lo lógico es que no le obligues a leer en clase. Efectivamente tiene que leer, pero tiene que leer en un ambiente tranquilo, en un ambiente que no se le juzgue, en un ambiente en el que sus compañeros no se rían de él cuando se traba, cuando lee de poco fluido o de manera inexacta. Un niño con TDAH, con problemas atencionales, va a necesitar también exámenes de más tiempo, no de más tiempo de 2 horas, sino exámenes a lo mejor de 15 o 20 minutos más días. El formato del examen también es importante. Un niño con problemas de lectura necesita una letra mayor, necesita un interlineado mayor. Para un niño con TDAH esto también le va a favorecer. Palabras clave en negrita, que pueda focalizar la atención en esa palabra clave para que no se confunda a la hora de responder el examen. ¿Vale? Si estos niños necesitan más tiempo por su condición, de su trastorno, ¿por qué no darle más tiempo a la hora de darle tareas para casa, a la hora de realizar un examen, de la cantidad de tareas que tienen que hacer? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué todos los niños tienen que funcionar igual? Además, todos funcionamos de forma diferente. Incluso aquellos niños que no tienen ningún tipo de trastorno, que no tienen dislexia, no tienen TDAH, no tienen TEA, no tienen TEL, no tienen ningún tipo de trastorno, funcionan de forma diferente. Os pongo un ejemplo. Nosotros somos 3 hermanos. Somos 2 niñas, 2 mujeres y un hombre. La forma de estudiar que teníamos los 3 era completamente diferente y no teníamos ningún tipo de trastorno de aprendizaje. A mi hermana le iba mejor memorizar, a mí me iba mejor hacer mapas mentales y a mi hermano le iba mejor hacer esquemas. Bien, pues no todos los niños aprenden de la misma forma, por lo cual, para que la selección sea justo, no tienen que tener el mismo examen los niños. Efectivamente tienen que tener unos objetivos a los que tienen que llegar, porque ni la dislexia ni el TDAH necesitan a priori de adaptaciones curriculares. Necesitan darlo el mismo temario que sus compañeros, con los mismos objetivos, pero presentados de diferente manera. Y a la hora ellos de demostrar lo que saben, también tiene que ser de diferente manera. A un niño le puede funcionar mejor de forma oral, a otro niño le puede funcionar mejor de otra manera, ¿de acuerdo? Hay que estudiar y ver junto con el equipo docente de nuestros hijos cuál es la mejor forma que tienen de estudiar y de adquirir conocimientos. Vale, en Galicia tenemos una norma jurídica
que existe en pocas comunidades, que es el decreto 229 de atención a la diversidad. Después hay un apartado de legislación y os hablaré de ellas, pero existen a nuestro favor dos protocolos, uno de dislexia, que es este, protocolo para la intervención psicoeducativa de la dislexia y otras dificultades específicas del aprendizaje. Y existe este otro protocolo, que es el protocolo de consenso sobre TDAH en la infancia y en adolescencia en el ámbito educativo y sanitario. La diferencia de estos dos protocolos es que en el primero, en el protocolo de dislexia, la única intervención que hay es psicoeducativa. No hay motivo para derivarlo al neuropediatra, ni para derivarlo a un pediatra, ni para derivarlo a un psicólogo, a no ser que el diagnóstico haya sido tan tardío que el niño ya tiene problemas psicológicos, pues de motivación, de motivación, de ansiedad, de depresión, todas estas cosas que sabemos que ocurren, sobre todo cuando tenemos ya los niños a unas edades que todas estas cosas les influyen. Pero lo que quiero incidir es que en el caso de la dislexia, la intervención es únicamente educativa, ¿vale? En el caso, en cambio, del TDAH, como hay muchos o algunos niños que necesitan tratamiento farmacológico, efectivamente el diagnóstico debe ser sanitario y le corresponde al médico, al neuropediatra o al psiquiatra que vea al niño junto con la decisión de los padres, decidir si el niño necesita una medicación o no la necesita. ¿Vale? Bien, ¿cómo deberían ser las cosas? Os explico cómo deberían ser las cosas según la legislación vigente en España y en Galicia. Cuando cualquier alumno tiene un problema de aprendizaje, que esto puede ser detectado por el tutor, por cualquier otro profesor, por el orientador, por él mismo o por la familia, se le tiene que realizar una evaluación psicopedagógica. Y desde el minuto cero en el que este niño tiene un problema de aprendizaje o se le detecta un problema de aprendizaje, que en principio no tenemos por qué saber lo que es, porque aún no le hemos hecho una evaluación psicopedagógica, se realiza la adopción enseguida de medidas ordinarias de atención a la diversidad. La evaluación psicopedagógica es una medida preventiva para evitar el fracaso escolar y las desigualdades entre los niños, ¿vale? Y la adopción de las medidas ordinarias de atención a la diversidad son aquellas medidas compensatorias para compensar precisamente esos problemas de aprendizaje que tiene. Posteriormente a eso, cuando ya se han adoptado con él las medidas ordinarias, poco a poco, cuando el orientador vaya teniendo tiempo, porque efectivamente la ratio de orientadores en los colegios públicos y concertados y privados es baja para la cantidad de niños con dificultades que tiene, la evaluación psicopedagógica no tendría por qué ser inmediata y urgente si se adoptan con el niño las medidas que se tienen que adoptar. Quiero decir, si este niño, si yo soy profesora y tengo un alumno con un alumno que tiene problemas a la hora de leer y de comprender lo que lee, ¿qué me cuesta a mí adaptar ya cosas para él? Por ejemplo, le leo las preguntas del examen. Por ejemplo, le pongo un formato adecuado. Por ejemplo, le doy más tiempo. Soy flexible a la hora de corregir las faltas ortográficas. Si un niño tiene problemas atencionales, le focalizo la atención. Intento que las nociones o lecciones que le doy sean cortas. Me ayudo con técnicas audiovisuales. Le hago partícipe a él para que la desatención no sea tan evidente, ¿no? Para que me ayude en clase, por ejemplo. Bien, una vez que se realiza la evaluación psicopedagógica y que se adoptan las medidas ordinarias de atención a la diversidad, que esto depende del departamento de orientación y del equipo docente que le dé al alumno, se debe reevaluar periódicamente esta evaluación psicopedagógica. ¿Por qué? Porque en la evaluación psicopedagógica, además de realizarle lo que os decía antes, los test psicopedagógicos que se tienen que realizar, el orientador llega a una conclusión, ¿no? Llega a la conclusión de que este niño tiene dislexia o tiene unos resultados de test compatibles con problemas atencionales o de concentración o de impulsividad, ¿no? Entonces,
yo cuando llego a esa conclusión como orientadora, lo que tengo que hacer es hacer un plan de intervención con el niño, determinar qué necesidades educativas tiene, qué necesidad específica de apoyo educativo que tiene. Os hablo de necesidad específica de apoyo educativo porque esto es lo que se conoce como alumnos ACNEAE, alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Entonces, yo una vez que determino esas necesidades educativas, a lo largo de la etapa educativa de los niños, esas necesidades pueden ir variando. ¿Por qué? Pues porque el niño se va haciendo más maduro, se va haciendo más independiente, va teniendo estrategias, herramientas para seguir adelante y no siempre tiene que tener las mismas necesidades desde que tiene 7 años hasta que tenga 17 o 18. Entonces, la reevaluación periódica es buena para ir dándole más autonomía al niño y además también es buena porque si el niño continúa fracasando, nosotros tendríamos que cambiar la intervención como padres y como profesores. ¿Vale? La reevaluación debe ser periódica y en el caso de que la adopción de medidas ordinarias no funcione, hay que adoptar medidas extraordinarias, como la PT, AL y otras cosas. ¿De acuerdo? Luego, si tenéis dudas, podéis ir preguntándome, ¿vale? En el chat. Bien, en la intervención todo el alumnado, evidentemente todo el alumnado, no solo los niños con dificultades, necesita de una educación inclusiva, equitativa y de calidad y que responda a sus características específicas. El programa de intervención que se hace con estos niños no se debería centrar exclusivamente en la persona con dificultades, sino que se debería centrar en todo el aula al que pertenece también el niño, ¿de acuerdo? Para eso se requiere un clima de colaboración entre los diferentes profesores, entre las familias y entre los gabinetes, ¿vale? Que trabajan con los niños. El enfoque metodológico debe ser multisensorial. No solamente a un niño que tiene problemas de lectura y problemas con el lenguaje escrito, lo lógico es que se le ofrezcan los contenidos de formas diversas, con audios, con vídeos, en niños más pequeños con manualidades, jugando con arena, jugando con plastilina, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que todos aprendemos desde la curiosidad, experimentando con los demás, ¿vale? Esto nos pasa a los adultos. Cuando queremos aprender algo, porque tenemos curiosidad sobre aquello que queremos aprender, lo aprendemos antes que si nos obligan a aprender algo para un trabajo que tenemos que hacer, pero que no nos interesa nada. Pues a los niños, evidentemente, les pasa lo mismo. Bueno, este es el circuito existencial para pacientes con sospecha de TDAH. Esto pertenece al protocolo de consenso de TDAH en el ámbito sanitario y educativo. Y bueno, lo podéis ver en el protocolo. Quería ponerlo aquí por si alguien tenía alguna duda, pero sí hay criterios de sospecha, como decíamos antes, lo puede tener el padre, lo puede tener el centro educativo o un profesor, el orientador o un profesor. Lo primero que debéis hacer como padres es dirigiros a atención primaria, ¿vale? Al pediatra. Este tipo de trastorno, el TDAH, se podría manejar en atención primaria, aunque yo creo que no conozco ningún pediatra que lo haga. No conozco casos por las familias que me llaman y por compañeros de trabajo que lleven ellos el TDAH. Normalmente lo derivan o bien a la unidad de salud mental o bien a neuropediatría. Pero realmente sí podrían llevarlo ellos. Si es un niño que tiene unos criterios claros de identificación, que necesita, hay dificultad en las esferas tanto a nivel social como familiar como a nivel educativo, creo que es un diagnóstico, yo os lo digo como médico, que no debería resultar demasiado difícil a un médico de atención primaria, a un pediatra. Pero bueno, realmente ellos normalmente suelen derivar a neuropediatría. Sí que es cierto que se debe derivar a neuropediatría cuando hay otros estados comórbidos, como la dislexia o otras cosas que pueden ser más importantes, como un Asperger, por ejemplo, o como un trastorno del lenguaje, ¿vale? Pero si no, si es simplemente un TDAH, podría ser llevado por atención primaria, ¿vale? Y esto sería para la medicación, que en el caso de que luego alguien tenga duda, podemos volver sobre esta diapositiva, ¿vale? Bien, orientaciones para vosotros, para las familias.
Las familias, hay 3 pilares fundamentales para ayudar a nuestros hijos. Sería el apoyo emocional, el apoyo escolar, que le podemos dar a nivel de las tareas que tiene en clase a la hora de preparar un examen, y uno muy importante, que es fomentar la autonomía. En el apoyo emocional, evidentemente me diréis algunos que, bueno, cada padre conoce a su hijo y efectivamente creo que deben ser los padres los que deban comunicarle al niño lo que le pasa. Pero yo os lo digo como madre que expliqué a mis hijos lo que les pasaba, que ellos confían en nosotros. Y ellos se van a quedar más tranquilos entendiendo cuál es la dificultad. Si no les explicamos a los niños lo que les pasa, las ideas que ellos van a tener sobre sí mismos pueden ser erróneas. No tienen por qué ser siempre erróneas, pero puede ocurrir que lo sean, ¿no? Entonces, si yo no le explico a mi hijo que no lee, no porque sea un burro, o porque valga menos que su compañero, o que saca 3 y 4 cuando todos en su clase en un examen facilísimo ha sacado 8 y 9, no le explico que no tiene nada que ver con su inteligencia, que es un trastorno que hace que tenga que aprender de otra manera, que le va a acompañar el resto de su vida, que tiene que esforzarse más que los demás para tener un premio similar, el niño no lo va a entender. A lo mejor lo entiende más de adulto, pero no pequeñito. ¿Vale? Tenemos, además de explicar lo que le pasa, controlar nuestra preocupación. Normalmente los padres estamos histéricos con nuestros hijos con problemas, ¿no? A mí me pasaba inicialmente con mis hijos. No sabía cómo ayudarles, no sabía cómo protegerles, veía que en la escuela no estaban invirtiendo en ellos, ¿no? Ayudándoles de la forma correcta, y estaba muy preocupada. Iba a inspección cada 3 meses, iba a hablar con el colegio también cada 3 meses, pero lo que nunca hice fue hacer partícipe de esta preocupación delante de mis hijos. Sí estoy preocupada y sigo preocupada aún teniendo los niños 14 y 12 años, y sigo siendo la pesada del curso que sea para los profesores, porque llamo, porque estoy encima, porque pregunto, porque cuestiono, porque exijo que se adapten las cosas para ellos, pero intento que mis hijos no lo noten. A mis hijos les digo que ellos no se preocupen, que eso es cosa de mamá, y se acabó. Y ellos están pues tranquilos en ese sentido. Es importante también intentar desarrollar la autoestima que tienen estos niños, porque normalmente es una autoestima que es baja, ¿no? Hacerle entender que él puede, que puede conseguir lo que pueda, lo que quiera, que el éxito es posible, y sobre todo darles seguridad para que hablen con vosotros, darles seguridad para que os comenten cualquier problema que tengan en el cole, darles seguridad para que ellos se sientan seguros exigiendo lo que les corresponde. Si yo tengo derecho, como un niño de 14 años, como tiene mi hijo mayor, él sabe que él tiene derecho a que tenga más tiempo en el examen, sabe que tiene derecho a que el formato de examen sea determinado, sabe que tiene derecho a levantar la mano en el examen para preguntarle, aunque sea 100 veces a la profesora, qué es lo que le está preguntando. Si yo intento que el niño entienda esto, que mi hijo entienda eso, él tendrá seguridad para exigirlo, sobre todo a edades mayores, ¿no? A lo mejor no con 7 o 8 años, pero cuando vayan en segundo, tercero de la ESO, cuarto de la ESO o en bachiller, ellos mismos podrán luchar por sus derechos, no nos necesitarán tanto a nosotros. Bien, el apoyo escolar. El apoyo escolar, las orientaciones que os puedo dar tanto para la dislexia como para el TDAH es el control del tiempo. Es necesario que todo esto, es cierto que lo intente hacer el niño, buscar la autonomía, ¿no? Pero es importante al principio, sobre todo, el control del tiempo. Son niños que se pierden, que pueden estar 1 hora con un ejercicio y dándole vueltas y no saliendo de este sinsentido, ¿no? Entonces, eso sí que podemos hacerlo. A ver, ¿qué tienes que hacer? Vamos a poner encima de la mesa todos los ejercicios que tienes que hacer, de lengua, de matemáticas, de lengua, de inglés,
de tecnología, de lo que sea, ¿no? Dependiendo de los cursos que vaya. Bien, ¿cuánto crees que vas a necesitar para hacer este ejercicio de matemáticas? Bueno, pues 10 minutos, vale, pues dentro de 10 minutos vuelvo. Hazlo, dentro de 10 minutos vuelvo. Dentro de 10 minutos vuelvo. ¿Terminaste? Sí, vale, ahora ¿qué nos toca? Porque son niños que suelen no organizarse. Son niños que no saben si tengo que hacer primero esto, si luego tengo que hacer esto otro, si me olvido de algo. Son niños que no tienen un control de agenda adecuado si no estamos nosotros encima, ¿de acuerdo? Es importante también para los niños y para las familias separar contextos. A veces nos encontramos en que la única conversación que tenemos con nuestros hijos con problemas de aprendizaje son solo educativas. O sea, son el examen que tuviste hoy, es los deberes que tienes, es cuando tienes que entregar este trabajo. Hay que separar contextos. Lo del colegio es en el colegio. Hablar del colegio y de lo que tienen que estudiar a la hora de la tarea escolar, y fuera de la hora de la tarea escolar hablamos de otras cosas con nuestros hijos. Si no, parece que somos los segundos profesores de ellos, parece que solo tenemos eso en común con ellos, y eso no es cierto. Tenemos muchas otras cosas en común y cosas que nos hacen felices a ambos, tanto a los niños como a nosotros, ¿no? Los horarios, tener horarios establecidos y realistas, no de en cuenta esos horarios, debéis verlos con ellos para que sean realistas, ¿no? Con lo que hacer. A ver, ¿cuánto necesito para estudiar? ¿Cuánto para ver la tele? Todo esto, ¿no? Los deberes, ayudarles con los deberes, sobre todo organizarse. El entorno de estudio adecuado para los niños con TDAH es importantísimo. Una mesa limpia, sin ningún tipo de material que no sea necesaria para la hora del estudio. Un foco de luz en zona para que centren la atención ahí. Y concienciar a los educadores. Eso también forma parte de nuestro trabajo como padres, concienciar a los educadores. Yo os diría que no os preocupéis ser pesados. Mientras seamos educados y pidamos colaboración con el colegio, no debería haber problema. Yo soy muy pesada, pero creo que no tengo mala relación con los profesores, pues creo, a lo mejor, bueno, por detrás dicen otra cosa, pero somos correctos ambas partes y no he tenido problemas graves, solamente al principio de los diagnósticos, pero a partir de ahí nunca he vuelto a tener problemas. Vale, fomentar la autonomía. Para fomentar la autonomía está muy bien el tema de lo de las autoinstrucciones. Por TDAH, al levantarse por la mañana antes de tomar la medicación, os lo digo porque lo sé, es imposible llegar a clase si no hay unas autoinstrucciones. Que el niño sepa lo que tenga que hacer. No seáis vosotros los de, a ver, vístete, vengo en 5 minutos vestido, ahora haz esto. No, es preferible realizar en una hoja de papel, en una cartulina, qué es lo que hago al levantarme. Primero me visto, o primero desayuno, segundo me lavo los dientes, tercero me visto, cuarto, lo que acostumbréis a hacer a esa primera hora de la mañana. Marcar rutinas. Esto entra también con las autoinstrucciones. Si el niño ve en una cartulina o en una hoja todas estas instrucciones todos los días, va a formar parte de las rutinas que él vaya a hacer, y poco a poco va a conseguir fomentar su propia autonomía. El uso de agenda, aunque no quieran usarlo, tienen que usarla. Mi hijo de 14 años siempre está discutiendo con que es mayor y que ya no lo necesita. No, necesita el uso de la agenda. Necesitan saber lo que tienen que estudiar y saberlo bien, sin necesidad de llamar, whatsapper con un compañero para saber el libro que tenían que comprar o el tema que tienen que estudiar o los verbos irregulares que tengan que estudiar de inglés. El uso de agenda es primordial y es importante que habléis con los profesores para que les ayuden también ellos. La organización y la gestión del tiempo. Ellos no van a ser capaces de gestionar el tiempo, sobre todo al principio, pero poco a poco lo irán haciendo si les dejáis, ¿vale? Si les dejamos. Bien, ¿qué podemos hacer? Evitar la sobreprotección. Esto es importante. Es normal que lo sobreprotejamos, ¿no? Pero esto de te ayudo porque quiero, te ayudo porque no eres capaz de hacerlo,
no es bueno a la larga. Te ayudo para que ganes autonomía. Hoy te ayudo, mañana lo intento. ¿Te ayudo porque eres capaz de hacerlo? No, eres capaz de hacerlo y necesitas una serie de apoyos para que seas capaz. Desproteger poco a poco para fortalecer. Esa es la idea. Vale. Orientaciones para el equipo docente en relación a autoestima, en el aula y las tareas, en la evaluación. Motivación. Bien, lo mismo que hablábamos antes con la motivación, os lo digo para el equipo docente. El equipo docente deben hacer saber a los niños que conocen la dificultad de los niños, del niño que tienen, de su alumno, pero lo conocen y deben hacerles saber también que le van a proporcionar recursos para que su proceso de aprendizaje tenga las mismas oportunidades que cualquier compañero. Se puede planificar alguna tarea en el que él sobresalga, proporcionándole un reconocimiento delante de sus compañeros. Comentar con él o con ella los recursos que mejor le van. A veces los profesores y los padres nos olvidamos de que el mayor peso lo tiene el niño. El niño sabe lo que le funciona mejor, no comentarlo con él, ¿vale? ¿Tú qué prefieres estudiar? ¿Prefieres hacer un dibujo? Mi hijo es muy creativo, hace unos mapas mentales estupendos con unos dibujos. Pierde mucho tiempo, pero le ayuda a aprender, ¿no? En cambio, mi hijo mayor prefiere hacer esquemas y escribir. Entonces, bueno, pues cada uno, ellos han decidido la forma de estudio que le va mejor. ¿Vale? No dar resultados de calificaciones en voz alta, sobre todo cuando son malas, ¿no? Y hacer observaciones positivas. En relación a Laura y a las la colocación del alumno es importante para saber si se está enterando o no, si pierde la atención, si entiende lo que se le está diciendo. Elegir compañeros de tareas de una forma equitativa, no poner pues eso a los compañeros buenos en un grupo y a los malos en otro. Esto es algo que me preocupa mucho como presidenta de la asociación, porque nos llaman los padres, vemos que en muchas ocasiones sacan a niños con diferentes diversidades a un aula aparte, ¿no? Los niños no les gusta esto. En el primer año de la ESO, mi hijo mayor me dijo que estaba en el grupo de los burros, pues porque todos los niños, que eran 8 o 9, tenían problemas de aprendizaje. Y no es lo que dice la ley, no es lo que defiende la ley de educación, la LOE, la LONCE y la LOMLOE ahora. Lo que defiende es la diversidad, el trabajo, la diversidad, la inclusión. Eso es lo que defiende la ley, ¿no? Entonces, lo importante sería que todos los niños estuvieran en el mismo aula y si hay algún niño que necesita más intervención o más apoyo, pues dársela, ¿no? De forma específica. Puntos clave en negrita, las palabras en colores diferentes, subráyame los adjetivos en verde, pues adjetivo en verde. Subráyame los sustantivos en rojo, pues el sustantivo en rojo, ¿no? El formato también, hay letras que son más adecuadas, porque las letras más simples, las que no son inclinadas, son las que mejor se leen. Apoyos visuales, pues por ejemplo, para hacer ejercicios de matemáticas, las tablas sin multiplicar, las frases en inglés, el futuro se hace pues con el nombre, el will y el infinitivo, estas cosas. Proporcionar estos apoyos visuales que les pueden ayudar a los niños a sacar mayor rendimiento, ¿no? Proporcionar con antelación el material escrito, sobre todo en secundaria, no obligarles a copiar. La copia en estos niños es inadecuada, ineficaz y les cuesta un trabajo muy intenso, con molestias a nivel muscular también. Verificar que tiene todo el material y todo lo que necesite para el estudio, el uso de la agenda, lectura en voz alta o dictados, proporcionárselo sobre todo en primaria de forma previa a sus padres para que podamos leerlo previamente en casa, ¿no? Y que se sientan más seguros. Instrucciones secuenciales, el uso de las TICs, que vamos, que estamos en la era de la tecnología y tendríamos que hacer más uso, ¿no? de esta tecnología para nuestros hijos. Y bueno, distintas cosas, como veis ahí, fomentar el uso de agendas, ya lo hemos dicho, adaptar los libros de lectura a su nivel lector, que es algo que no suelen hacer,
permitirles uso de esquemas, de gráficos, de mapas conceptuales, lo que les mejore. A la hora de la evaluación, bueno, tiempo, flexibilización en el tiempo y en la cantidad. Si hay que fraccionar el examen, se fracciona. Darles la posibilidad de hacer el examen oral y no escrito. No penalizar los errores ortográficos o, si se penalizan, ser tolerantes con ellos. Permitir que expliquen oralmente lo que han escrito, ¿no? Porque muchas veces estos niños tienen dificultades también en la expresión escrita, ¿no? Se debe exigir lo mismo que al resto del alumnado, pero de otra manera, ¿no? Ayudarles a revisar todas sus respuestas y darles recursos para que lo puedan conseguir. Bien, tener en cuenta, tanto los profesores que estéis oyéndome como los padres, que un niño sin dificultad de aprendizaje, sin ningún problema de aprendizaje, tiene todo ese tiempo libre, porque el tiempo que usa para los deberes, para el estudio o para las diferentes actividades extraescolares, pues es un tiempo real y lógico, ¿no? Pero los niños con problemas de aprendizaje tardan el doble o el triple en hacer los deberes, necesitan tiempo para estudiar, tienen actividades extraescolares, pero también tienen gabinetes de reeducación, con lo cual, como veis, el tiempo libre que le queda es bastante escaso. Los profesores deberían tenerlo en cuenta a la hora de mandar tareas a los niños con dificultades. Tareas se deben mandar, pero a lo mejor en menos cantidad, ¿no?, que a otro compañero que no tiene ningún tipo de dificultad. Para la familia y escuela, ¿qué podemos hacer? Evitar la sobreexigencia y evitar comentarios, no te da la gana, no te esfuerzas, eres un vago. La profecía que se cumple, ¿no? Si te trato como, te convierto en. Hay que tener cuidado con estas cosas. Sobreexigencia, exigir sí, pero sobreexigir no. Bien, entramos en la legislación y acabamos ya. Vale. La norma más importante en nuestro país es la Constitución española, ¿no? Está en el pico, en la parte más alta de las normas jurídicas. Y en el artículo 27, que es un derecho fundamental, dice que la educación, que todos tienen derecho a la educación, que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y que los poderes públicos garantizarán este derecho. La Ley Orgánica del 2006, la LOE, la Ley Orgánica del 2013, la LOMCE, y la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, son leyes orgánicas, ¿vale? Son orgánicas porque se ocupan de un derecho constitucional, que es la educación, pero que necesitan un desarrollo normativo más exhaustivo. Por eso se hace una ley solo de educación. Y en las tres leyes, la primera vez fue la LOE, pero en la LOMCE y en la LOMLOE también aparece, hay un título, el título 2, que versa sobre la equidad de la educación, ¿vale? Bien, LOMLOE, ya hablamos de la LOMLOE porque ya es la ley educativa que está en vigor. Habla de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, lo que os explicaba antes, los ACNEAE. Son aquellos alumnos que requieran atención educativa diferente a la ordinaria por presentar todas estas cosas. Aquí hay cosas nuevas en relación a la LOMCE, ¿no? Las necesidades educativas especiales que ya estaban, retraso madurativo no estaba, trastornos de desarrollo del lenguaje y de la comunicación no estaba, trastornos de atención o de aprendizaje sí estaba, aparecía como trastorno específico de aprendizaje y como trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, como por ejemplo un niño adoptado que lo traen por ejemplo de China con 7 o 8 años, por ejemplo, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tardíamente al sistema escolar o por condiciones personales o de historia escolar. Por ejemplo, un niño que esté hospitalizado en muchas ocasiones, ¿vale? Estos serían todos los alumnos que forman parte del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque luego cuando veamos el decreto de atención a la diversidad es precisamente de estos que, ¿vale? Bien, los alumnos son aquellos que requieren una atención educativa diferente a la común, ¿no? Para que puedan alcanzar su máximo desarrollo. Lo que se contempla con esto, con hacer un capítulo especial para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, es para asegurar la no discriminación y la igualdad efectiva de oportunidades, ¿vale? La identificación, la valoración y la intervención se realizará de la forma más temprana posible.
En el artículo 71 de la LOMLOE habla precisamente, como hablaba en la LOM, que corresponde a las administrativas los recursos necesarios para que estos niños alcancen su máximo desarrollo. En el artículo 3, las administraciones educativas establecerán procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades del alumnado, para hacer una atención integral, lo pone la ley. En el decreto 29, que es este, de atención a la diversidad del 2011, se regula la atención a la diversidad de los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia, ¿vale? De todos los centros docentes. Esto vale para los públicos, para los privados y para los concertados, para primaria y para secundaria y para formación profesional, ¿vale? También. Lo único que no incluía la universidad. Abarca a la totalidad del alumnado, a todo el alumnado. Se priorizan las medidas de carácter ordinario, lo que os hablaba antes, medidas ordinarias de atención a la diversidad. Las de carácter extraordinario se llevarán a cabo una vez agotadas las primeras. La intervención educativa es multidisciplinar entre los diferentes profesionales. Importantísimo, la familia del alumno recibirá de forma individualizada asesoramiento respecto a las necesidades del alumnado y a las medidas a adoptar. Debemos ser informados. Compete a la Administración Educativa realizar y tener los recursos necesarios para ofrecer una educación equitativa. Son ellos los que deben poner los recursos. Sé que en muchas ocasiones vamos a hacer valoraciones, ¿no? Porque no nos lo hacen en los colegios. Yo misma llevé a las primeras valoraciones, fueron en un centro privado. Pero la realidad y lo que pone la ley es que compete a la Administración Educativa hacerlo. Vale, las medidas de atención a la diversidad es lo que hablábamos antes, son todas aquellas que faciliten la adecuación del currículum al contexto sociocultural de los centros educativos y a las características del alumnado, pero, y esto es importante, sin alteración significativa de los objetivos, contenidos y criterios, ¿vale? Son medidas compensatorias a las dificultades que tienen los niños. Y las medidas extraordinarias son las que sí que pueden requerir algún tipo de modificación, ¿vale? Aquí las tenéis, apoyo de PTIAL, flexibilización en el periodo de escolarización, la diversificación curricular y los cursos de adaptación de competencia curricular. En el artículo 33 de este decreto 229 habla de que la evaluación inicial es un factor preventivo para el alumnado, que al final de cada curso se valorará el proceso educativo de cada alumno y que las familias deben ser informadas, ¿vale? Y ya para terminar, os pongo esta cita de Marina, que me encanta, José Antonio Marina, que dice que la inteligencia humana se parece mucho al juego del póker. Tanto en la vida como en el juego se nos reparten unas cartas que no podemos elegir, genéticas, sociales, económicas en un caso, naipes en el otro. En ambos casos hay cartas buenas y malas. No hay duda de que es mejor tener las buenas que malas, ¿no? Pero ahora viene la pregunta importante. ¿Gana siempre quien tiene las mejores cartas? No, gana quien juega mejor la que tiene. Eso es lo que podemos hacer mediante la educación, enseñar a jugar bien. Y esto nos compete tanto a los centros educativos como a las familias. Vale, a Gadis os presento la asociación. Es una asociación sin ánimo de lucro. Estamos desde el año 2006. Nuestra finalidad más importante es la de informar y asesorar a familias y a personas con dislexia, pero también a profesionales, ¿no?, vinculados con este trastorno. Sensibilizar a la sociedad que este trastorno origina una gran parte de los fracasos escolares, concienciar y sensibilizar a todos los profesionales involucrados en la educación, sensibilizar a poderes públicos y promover la investigación. Vale. Y nada más, esto es lo que tengo que deciros, y si tenéis así alguna pregunta, nada. Sabéis que tenemos un centro en Vigo, en la calle Ecuador número 60,